Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. 30 de julio, un día crucial en Venezuela, que marca un punto de inflexión en la crisis política, que ya suma casi 4 meses y un total, según cifras extraoficiales, de 149 muertos, en su mayoría producto directo de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero el domingo 30 de julio se llevó a cabo en Venezuela un proceso electoral para una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, con un 72,6% de rechazo a esa constituyente, 85% de rechazo a su gestión y solamente un 20% de apoyo. Algunos hablaban que incluso un 12%, pero precisamente solamente un 12% participó, según las cifras reales de un proceso en el que el CNE, a través de su presidenta y rectora principal, Tibisay Lucena, anunció que, según lo asegura, supuestamente, 8.089.320 electores venezolanos votaron en la elección a la constituyente. Estas fueron las cifras y resultados oficiales en torno a las elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente celebradas en Venezuela el domingo 30 de julio. La rectora, cuestionada ampliamente tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional, pero la opinión pública venezolana en su mayoría rechaza la gestión de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseguró que el balance es, y cito, extremadamente positivo porque ganó la paz. Aunque la presidenta del CNE asegura que ganó la paz, el 30 de julio, el mismo día en que se estaban llevando a cabo las elecciones a la Asamblea Constituyente, se registró un total de 16 muertos, 5 de ellos en el estado de Mérida, producto de la represión, 2 de ellos menores de edad, y también varios heridos, aproximadamente 8 heridos, y entre ellos 5 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana producto de una explosión en Caracas. Un total de 16 muertos, incluyendo un funcionario de la Fuerza Armada, que fue el único muerto o la única víctima que reconoció el presidente Nicolás Maduro en una alocución para celebrar los resultados de la Asamblea Constituyente. Aún así, asegura la presidenta del CNE que hubo paz, y también el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el producto o la consecuencia directa de esas muertes no fueron las protestas en contra de la constituyente, sino hechos aislados, focalizados, como también lo afirma así la presidenta del CNE, y que aparentemente habrían sido producto de suicidio. En medio de este contexto paralelo de represión, de fuertes presiones y focos de represión, de allanamientos, de violaciones a derechos humanos en el día más represivo, más sangriento, según los usuarios de redes sociales en Venezuela, 30 de julio, debido a la represión producto del despliegue operacional del Plan República por parte del gobierno nacional. También había un país paralelamente que evidenciaba la poca asistencia, la abstención, que por cierto el Consejo Nacional Electoral no mencionó el porcentaje ni la cifra de abstención de venezolanos que decidieron no votar en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, y asegura que más de 8 millones votaron. Es decir, que si en Venezuela se pronunciaron, de hecho fue así el 16 de julio, 7.638.400 venezolanos en rechazo a la constituyente en el plebiscito convocado por la oposición. Ahora, más de 8 millones de venezolanos apoyan a la constituyente luego de que 7.600.000 la rechazaron. Pareciera una tendencia o una aparente reversión muy coincidente, de alguna manera, con una lógica que el CNE maneja de manera muy hermética. Es decir, que según Lucena, 41,53% de los venezolanos habilitados para votar participaron, y resaltó que aún no es una tendencia irreversible, pero el primer boletín preliminar que no emitió el CNE hablaba de una cifra aproximada de un total de 2.483.073 votantes que participaron en esta elección para elegir la Asamblea Constituyente, apenas el 12,4% del registro electoral. Esto es la cifra que el CNE tenía al corte.
y allí se evidenciaba un rechazo de 87,6%, que sería la cifra de abstención que el CNE no mencionó. Pero esto no fue dado a conocer por el ente electoral, sí fue dado a conocer por el periodista Nelson Bocaranda. Pero Tibisay Lucena, el único boletín que emitió, o en ese único comunicado, en cadena nacional de radio y televisión, aseguró que votaron 8.089.320 venezolanos. Pero un poco más de 2 millones votó, en realidad, 12% del registro electoral. En cuanto a cifras netamente electorales, con un rechazo de 72,6% a la Asamblea Constituyente y un rechazo a su gestión de 85%, Maduro logra, curiosamente, 600.000 votos más que los que le dieron el poder en 2013. Es decir, Maduro obtuvo más de 7.587.000 votos en 2013 para ser o convertirse en presidente de Venezuela. Apenas 300.000 votos más por encima del entonces candidato Enrique Capriles. Pero ahora, 4 años después, obtiene 600.000 votos más. Es decir, que 600.000 personas más apoyan su gobierno. O, lo que es lo mismo, 600.000 personas o 600.000 votos más le dieron ahora la facultad de dominar completamente el Estado y cambiar la Constitución, lo cual es una cifra que deja mucho margen a dudas, debido a que, según el periodista especializado en asuntos electorales Eugenio Martínez, en la elección presidencial de 2012 en la que Chávez derrotó a Enrique Capriles, Hugo Chávez, 8.191.132 votos. Maduro obtuvo en 2013 un millón menos, 7.505.338 votos específicamente. En 2015, las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional, el chavismo representado en el PSV obtuvo 5.622.844 votos, pero la Asamblea Constituyente de Maduro, paradójicamente, obtiene 100.000 votos más que los que obtuvo únicamente Hugo Chávez en 2012, cuando tenía una popularidad demasiado alta. Y en este momento el gobierno goza de una popularidad de un 15 a 20% según encuestadoras privadas. Por lo tanto, con una popularidad tan baja y un rechazo del 85% a su gestión y 72% a la constituyente, según la encuestadora Data Analysis, parece, de alguna manera, poco lógico electoralmente hablando, que obtenga 100.000 votos más que un líder que fue altamente popular hace 4 años y que también obtenga 300.000 votos más que los que le dieron el poder por apenas menos del 1% de diferencia con el entonces candidato. Hago referencia al actual presidente Nicolás Maduro y a su propuesta de asamblea constituyente. Por lo tanto, son cifras que, entendiendo la abstención, 87% extraoficialmente, 12% de apoyo únicamente, 12% del registro electoral y apenas 2 millones según la cifra real, pero que en realidad fue de alguna manera maquillada a más de 8 millones, pareciera entonces electoralmente imposible y virtualmente imposible obtener más votos que un líder político como lo fue Hugo Chávez, que gozaba de una popularidad de más de 60% en el año 2012, cuando Venezuela gozaba de una estabilidad económica relativamente mucho más superior, evidentemente, a la que hoy goza o con diferencia a la que hoy tiene. Por lo tanto, es un proceso en el que el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha experimentado una derrota porque no lo apoyó realmente un 41% del registro electoral, sino un 12% únicamente. Es decir, que ha sido su cifra más baja desde sus procesos electorales desde 2008 a nivel interno. Pero según el periodista Eugenio Martínez, si se toma como válida la premisa de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, de participación pasiva, es decir, la abstención, pero con este eufemismo que usa Tibisay Lucena, de los que decidieron no ir a votar, entonces 59%, según este periodista Eugenio Martínez, no fue a votar. Pero hubo un rechazo aparente en general de 87%, aunque un extraoficial porcentaje de abstención de 59%. Por lo tanto, estas cifras hablan de que resulta electoralmente imposible que se haya obtenido
verdaderamente 8 millones de votos por esta Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que Maduro obtiene ahora 600.000 votos más, según la cifra del CNE, que los que obtuvo en 2013. Por lo tanto, según el CNE, actualmente en Venezuela existen 600.000 chavistas más que los que existían en 2013, cuando no había una crisis económica con un 700% de inflación. Entonces, según el CNE, votaron más personas por la constituyente en 2017 que por Nicolás Maduro en el año 2013. Son cifras que dejan mucho espacio para el análisis en un escenario donde si 7.600.000 venezolanos rechazaron la constituyente el 16 de julio, ¿cómo es posible que 8.089.320 la apoyen ahora, cuando 39% de los venezolanos estuvo inhabilitado para votar en esta Asamblea Nacional Constituyente y solo un 20% estuvo representado o está representado en esta constituyente? Un 20% que aglutina, según el gobierno, a todos los sectores de la sociedad sin exclusión alguna. Sin exclusión alguna. Pero con esta cifra divulgada por el periodista Nelson Bocaranda, también, según la oposición, según cifras de la oposición, con un rechazo de 87% y un total de apenas 2 millones o más de 2 millones de votos, el gobierno, según esa cifra, no habría conseguido un porcentaje de participación ni del 8% del registro electoral. Pero, aún así el gobierno celebró, pero para haber obtenido un resultado tan amplio, resulta curioso que haya hecho un mitin o una celebración en una plaza con tomas cerradas transmitidas por el canal del Estado venezolana de televisión, en el que Maduro se pronunció y aseguró que le propuso a la oposición posponer la Asamblea Constituyente por 15 días, a cambio de que estos se integraran a la misma para medirse. Pero según Maduro, la oposición rechazó esa oferta. Sin embargo, el CNE aseguraba que iba a anunciar los resultados 3 horas después de cerradas las mesas. Es decir, que el CNE, por primera vez en la historia electoral de Venezuela, ya sabía el tiempo que iba a tardar en contar los votos, cuando en realidad nunca, en ningún otro proceso electoral, ni siquiera en un proceso electoral en el que participó Hugo Chávez, estuvo anunciando la hora que iba a tardar contando los votos y las horas después de cerradas las mesas en las que iba a anunciar los resultados. Aproximadamente a las 10 de la noche, según fuentes del Consejo Nacional Electoral y según fuentes periodísticas, Diosdado Cabello, el conocido número 2 del chavismo, vicepresidente del PSOE, estuvo por más de media hora, por más de 30 minutos reunido con la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, al interior del poder electoral, al interior de la sede electoral. Y luego de esto, Diosdado Cabello ya celebraba los resultados, aunque no los divulgaba, y afirmaba también que habría una sorpresa con el resultado. Una hora después de que Diosdado Cabello declarara esto, el CNE anuncia que más de 8 millones de venezolanos votaron por una asamblea constituyente rechazada por un 72,6% de los venezolanos, y una asamblea constituyente que, según Maduro, nació con la misma legitimidad que tuvo la de 1999, es decir, la asamblea constituyente de ese año propuesta por Chávez, que ni siquiera esa asamblea obtuvo 8 millones de votos. Pero, aún así, según el CNE, esta constituyente obtuvo 100.000 votos más que Hugo Chávez cuando derrotó a Capriles en el 2012 en las elecciones presidenciales de aquel entonces, y tuvo más votos esta asamblea constituyente que la que propuso Hugo Chávez en el año 1999. Maduro también daba declaraciones muy polémicas, elogiaba al CNE, pero en un proceso en el que el CNE tardó 2 meses en instalar la maquinaria de un proceso que en promedio puede demorar unos 5 meses, cuando pasó más de un año, aparentemente auditando firmas para un referendo revocatorio que luego bloqueó, y que ahora el CNE asegura que se ha hecho el proceso con total transparencia. Nicolás Maduro declaraba, aparte de esta propuesta que aparentemente le hizo a la oposición, presuntamente según el mandatario,
lo siguiente, y cito: estamos ahora juntos con todo el poder. Se acabó la Asamblea Nacional. Con esto, tácitamente Maduro declaró que el control total del Estado ahora estará en manos de la Asamblea Nacional Constituyente, que puede tener, al ser plenipotenciaria, es decir, concentrar todos los poderes del Estado en un solo suprapoder o especie de suprapoder, puede designar a su presidente, que sería Diosdado Cabello Rondón, según lo afirma el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, observador del plebiscito opositor del 16 de julio también. Y al ser presidente de la Constituyente, órgano que puede asumir todos los poderes del Estado por un tiempo que el gobierno ni siquiera ha mencionado, se habla de más de 3 meses en adelante, sería entonces de facto el presidente del país al asumir el órgano de un poder que controlará el Estado por un tiempo indefinido. Mientras redacta una constitución, al haber asegurado Maduro incluso que pondría su cargo a disposición. Por lo tanto, de facto podría llegar a ser Diosdado Cabello presidente de Venezuela al controlar un órgano, si así se materializa, que puede dominar el Estado en su totalidad, que podría instalarse en 72 horas después de la elección. Podría ser el próximo martes 1 de agosto, pero aún no se ha hablado ni siquiera del lado de la oposición o del lado de gobierno, no se ha pronunciado ni declarado ningún vocero acerca de cómo entonces la Asamblea Constituyente podría sesionar en el Salón Elíptico, según tiene planeado el PSV, cuando en ese salón no caben los 545 constituyentistas electos. Y en el caso de hacerlo en el pleno del hemiciclo, entonces allí estarían presentes los diputados de oposición en la mayoría opositora absoluta de la Asamblea Nacional, anulada de facto, pero aún presente físicamente. Por lo tanto, puede plantearse un escenario de choque, según analistas. Es un proceso ahora en el que con estas cifras dejan mucho lugar a dudas, y que de hecho ahora de alguna manera se evidencia que en un proceso donde hubo abstención de 87%, solo participación de 12% y una cifra de más de 2 millones de participación, pero que según el CNE fue de más de 8 millones, y cifras también estadísticas aportadas por Eugenio Martínez, periodista en asuntos electorales, de 59% de población que no fue a votar. Entonces pareciera de alguna manera virtualmente imposible que con una popularidad de 20%, ahora Maduro obtuviera más votos, 600.000 votos más que los que capitalizó en 2013 cuando su popularidad era más alta, y 100.000 votos más que un líder con más de 60% de aprobación. Hago referencia a Hugo Chávez. Es así pues que las cifras electorales del CNE, del Consejo Nacional Electoral, dejan espacio para el análisis por, según analistas, la poca lógica electoral y aritmética incluso que presentan. Así se plantea un escenario en el que la oposición ahora apela o sigue apelando al mismo libreto, a la lucha en la calle, pero no ha planteado ahora una agenda. Anunció que hará anuncios, pero no se plantea hasta ahora una agenda concreta en días en los que, recordando el último fraude en Venezuela que se gestó en 1957, un mes después de ese fraude, fue depuesto y derrocado el entonces presidente dictador de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, según lo recuerda el diputado opositor Juan Andrés Mejía. Así se encuentra el panorama político en Venezuela, con una asamblea constituyente que ahora deja un panorama incierto, pero que según el CNE fue electa por más de 8 millones de venezolanos, aunque 87% de ellos la rechaza o la rechazó, solo 12% votó, pero según el CNE 40% lo hizo, en un registro electoral donde hubo 39% de inhabilitados para votar, y con pruebas en imágenes y fotografías de centros electorales vacíos y con poca afluencia, pero con tomas cerradas transmitidas en vivo por el canal del Estado venezolana de televisión.